Buenas tardes, buenas noches, perdón, a los amigos de Ticavisión. Soy Reinaldo Lewis y esto lo hemos denominado Leyendo el Fútbol, un programa en el que procuraremos analizar fútbol, pero no nos referimos solamente a eso de correr detrás de un balón, porque el fútbol es mucho más que eso. El fútbol, primero que nada, hoy en día es un negocio. Los clubes son o deberían ser vistos como una empresa. La FIFA es de hecho la transnacional más grande del planeta. Y todo esto implica una serie de factores que van desde lo social hasta lo económico, más allá de correr detrás de un balón, más allá de lo que se da en la cancha, porque los torneos, las competiciones se deciden en cuanto a su estructura, en cuanto a todos los elementos que juegan alrededor de ellos, en las oficinas, y eso nos da una clara idea de que el fútbol va mucho más allá que solo lo que ocurre en la cancha. De todo eso vamos a estar hablando en este espacio que, reitero, hemos denominado Leyendo el Fútbol, y en el cual nos van a estar acompañando semana a semana, cada lunes aquí, Luis Álvarez y Gerardo Mora, para compartir todas estas discusiones con ustedes. Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches Reinaldo, a Luis Álvarez y a todos los amigos de Ticavisión. Como usted lo decía, Reinaldo, una tarea que nos comprometemos a realizar de la mejor forma posible. Cada vez es más difícil leer el fútbol, sobre todo en nuestro país, y algunos de los temas que hoy traemos, sin duda alguna, nos dirá el por qué cada vez es más difícil. En casi 2 décadas de conocerlos a usted, Reinaldo, y a Luis, sin duda alguna será una faena bonita estar acá compartiendo lunes a lunes para leer el fútbol, acá en este programa Leyendo el Fútbol. Luis, bienvenido. Gracias, Reinaldo. Buenas noches a usted y a los amigos televidentes de Ticavisión. Pues efectivamente son muchos años ya de conocernos, de compartir incluso filosofías en cuanto al deporte y en este caso el fútbol. Así que Leyendo el Fútbol pretende darle al aficionado una mirada diferente, una mirada más analítica, con más rigor de lo que ocurre, como usted lo decía, Reinaldo, más allá de una cancha de fútbol, porque el fútbol hay que verlo desde diferentes ángulos, desde diferentes visiones, y eso es lo que intentaremos presentarles en este espacio. Ahí pifiamos un par de veces en el comienzo, es por lo siguiente: este programa lo grabamos lunes por la tarde, sale al aire lunes a las 8 de la noche, y así va a seguir siendo, pero también aquí hay un detalle muy importante y por eso hago la precisión. En las redes sociales de deportesr.net ustedes pueden participar con nosotros, no en vivo, porque como reitero el programa es grabado, pero sí tienen la posibilidad de dejarnos sus comentarios en las redes sociales de deportesr.net para que podamos incorporar elementos que ustedes nos presenten dentro de lo que es el contenido del programa. Así que ustedes así lo podrán seguir llevando semana a semana, ya sea en Facebook o en el canal de YouTube, donde también van a poder ver este programa, ya sea en el canal de YouTube de Ticavisión o en el canal de YouTube de deportesr.net y en el Facebook de Ticavisión. Así que tienen varias opciones, además de la señal de aire de Ticavisión, que también está en Telecable. Así que arrancamos y lo hacemos con la selección nacional. Selección nacional que hoy arrancó su segunda semana de microciclo y que a mitad de la próxima semana ya estará arrancando su participación en la Liga de Naciones de la CONCACAF, con 2 partidos, primero ante Panamá de visita y luego ante Martinica aquí en nuestro país, para al día siguiente de este partido, que está previsto para el 5, el día 6, la selección estará partiendo hacia Qatar para encarar el día 14 de junio el repechaje frente a Nueva Zelanda. Son los 3 retos que se le vienen a la selección nacional. Arrancamos con ese análisis, reiterando que en la convocatoria están Esteban Alvarado, Leonel Moreira, Aarón Cruz, son los porteros, los defensas Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Kendall Waston, Oscar Duarte, Daniel Chacón, Juan Luis Pérez, Ricardo Branco,
Carlos Martínez, Brian Oviedo, Ian Lawrence, Celso Borges, Jelsin Tejeda, Orlando Galo, Roan Wilson, Keisher Fuller, Carlos Mora, Allen Guevara, Brian Ruiz, Brandon Aguilera, Gerson Torres, Jewison Bennett, Joel Campbell, Anthony Contreras y Johan Venegas. Hoy se integraron precisamente, Duarte ya había llegado desde la semana pasada, llegó al país, pero no se había integrado a las prácticas sino hasta el día de hoy. Y también se integró ya a los trabajos de la selección nacional esta mañana Celso Borges, que estaba la semana pasada cumpliendo con el término de su recuperación de la lesión con Liga Deportiva Alajuelense. Así que el grupo está completo ya para el trabajo que arrancó esta mañana. ¿Cómo vemos esta convocatoria y lo que se le viene a la selección, Gerardo? Tal vez 3 pinceladas para poderlo hacer lo más dinámico posible, Reinaldo, y porque yo sé que hay mucho tema que aquí podríamos quedarnos toda la hora, pero no podemos, no es la idea. Queremos abarcar más o menos 3 temas, al menos cada lunes. Pero bueno, 2 novedades, Allen Guevara y Roan Wilson en esta convocatoria, a la que solo le falta Keylor Navas, que estará con toda seguridad, por supuesto, en Qatar, no digo en el Mundial, esperemos que sí Costa Rica pueda estar en el Mundial, pero que estará en el partido del repechaje. Parece que el mundo se detiene, parece que solo está este partido y nada más. El campeonato nacional se detuvo, todo lo demás se detuvo, Liga de Naciones no importa, el formato del próximo torneo tiene un asterisco dependiendo de si ganamos a Nueva Zelanda. Entonces lo único que importa es el 14 de junio, ojalá poder detener el tiempo y vernos el 14 de junio. Eso pasa en Costa Rica cuando la falta de planificación, cuando no se tiene previsto un proceso, cuando hemos ido obviamente a brincos y a saltos hasta llegarle al punto de una selección que nos hubiera encantado, hubiera jugado este repechaje hace un mes, ¿verdad? Cuando terminó la octogonal, nos hubiera encantado porque sabíamos que íbamos a ganar. Lo que pasa es que ahora viene un trecho, unas semanas, y estamos a la expectativa de un partido que sin duda, repito, se juega el futuro de Costa Rica allí. Yo creo, Gerardo y Reinaldo, que hoy estaba leyendo una columna de Amado Hidalgo en el diario La Nación, en el que analizaba un poco el hecho de que la mediocridad ha llegado y ha empapado tanto nuestro fútbol que ahora, por ejemplo, la clasificación del Saprissa que se dio a última hora, ya eso quedó en el olvido. O sea, a partir de ahora el Saprissa es un equipo peligrosísimo, es un equipo con todas las aspiraciones para ser campeón. Herediano le ha ocurrido similar en torneos anteriores. ¿Y a qué voy con esto? Que esto se ha trasladado ya también a la selección nacional. O sea, clasificamos raspando, con una primera vuelta terrible de la eliminatoria, pero bueno, ahí estamos en el repechaje, ya estamos en el repechaje y ya nadie se acuerda todo lo que pasó anteriormente. Creo que, como usted lo dice, creo que es el único país del mundo en donde todo se detiene. O sea, y ahora estamos con la mente puesta en ese único partido que vamos a tener en Qatar frente a Nueva Zelanda, que puede definir el futuro, no solo de la selección en el Mundial, sino de lo que va a ocurrir con el Campeonato Nacional a partir de la participación de Costa Rica en la Copa del Mundo. Pero ojo, Luis, eso es doblemente un error. ¿Por qué? Porque si uno lo analiza bien, este partido contra Panamá y el partido el 2 de junio y el partido del 5 frente a Martinica forman parte de un torneo que tiene 2 implicaciones para Costa Rica. Primero, necesita quedar de primero para clasificar a la edición de la Copa Oro del próximo año. Entonces no son partidos de relleno. Y segundo, para los que no lo recuerdan, la Liga de Naciones está estructurado en 3 ligas en realidad: Liga A, Liga B y Liga C, con ascensos y descensos. Entonces, ¿qué pasa? Los equipos de la Liga A, que en este caso Costa Rica está en la Liga A porque cuando se hizo todo el agrupamiento, Costa Rica era tercero en el ranking de CONCACAF. Entonces le toca en la Liga A, porque los 6 primeros van a esa liga. Si Costa Rica queda de último, desciende a la Liga B. Entonces, ¿cuáles van a ser sus rivales en la siguiente edición de la Liga A? Si nos quejamos en este momento porque nos toca, por ejemplo, Martinica, ¿qué nos va a tocar
en la siguiente edición de la Liga de Naciones. Entonces, claro, yo entiendo la importancia de ir al Mundial, entiendo la proyección que eso implica, entiendo la cantidad de plata que eso implica. Estamos hablando de 13 millones de dólares solo por clasificar. Es decir, eso es lo que se juegan en ese partido del próximo 14, 13 millones de dólares. Entonces, sí, claro, es muy importante, pero es que todo no se resume al Mundial. Y entonces yo voy a un tema que siempre me ha inquietado en el caso del fútbol costarricense. Típicamente le dicen a usted, no, es que solo la eliminatoria es lo más importante, no, es que vamos a la eliminatoria, es que hay que ir al Mundial. Sí, pero usted ve las selecciones, el resto de selecciones en todo el planeta, juegan los torneos que tienen que jugar y juegan a ganar, juegan partidos de fogueo y juegan a ganar. Y en el caso nuestro, siempre tenemos esa limitante de que tenemos que escoger, y yo no entiendo por qué se da esa situación. A mí me parece que somos de memoria corta y pareciera que estamos obligados a ir a todos los mundiales. Hoy sí, uno podría decir que a lo largo de un desarrollo que tuvo nuestro fútbol, deberíamos ir a todos los mundiales. A este debimos de haber clasificado hace rato, podríamos pensarlo, pero hemos ido solo a 5. Y creo yo que lo que dice Reinaldo y lo que dijo al principio, que el fútbol es un negocio, creo que esos 13 millones de dólares que ya están gastados además en nuestro país, creo que es obviamente lo que tiene detenido todo el fútbol. Pero si nos vamos un poquito hacia atrás y salvando lo que fue la participación y la competencia de Costa Rica en Brasil, ¿qué ha hecho nuestro fútbol en los últimos 15 años? En mundiales menores, olimpiadas, nada, 0. Pero yo creo que también es un punto importantísimo, Gerardo y Reinaldo. Y lo acabas de mencionar, la participación de Costa Rica en mundiales menores. ¿Desde hace cuánto no va una selección menor a un mundial? A competir. A competir. Bueno, incluso a participar, claro. A competir prácticamente no ha ido. Ni siquiera a participar. es que a eso me refiero. Entonces, eso implica, y la gente a veces piensa que no, que, o sea, que ir al mundial menor es una cosa menor, y no. O sea, ¿por qué? Porque una selección menor, una selección, por ejemplo, U17, que va a un mundial menor, ya los jugadores van acumulando bagaje, van acumulando roce internacional, van acumulando fogueos. Cuando pasan a una sub-20 ya tienen una maleta donde tienen una experiencia previa para enfrentar tipos de torneos. Cuando ese jugador da el salto a la selección mayor, ya está acostumbrado a ponerse la camiseta de la selección, ya está acostumbrado a ir de viaje, ya está acostumbrado a convocatorias, a enfrentar partidos de fogueo, a enfrentar partidos eliminatorios. Hoy no pasa así. Pero si pasara, la perdemos. La última buena fue la de Ronald González en Egipto. No, por eso decía hace 13, 15 años. Pero vamos a ver. Para mí en el tema, por ejemplo, de la participación en torneos menores, hay un mal endémico que no se ha corregido. En todo el mundo, los equipos federados son los que le aportan jugadores a las selecciones nacionales. Y estoy hablando en todas las categorías. Aquí se ha caído en eso de creer que esto se resume al programa de selecciones regionales que por dicha tiene la Federación Costarricense de Fútbol. Pero les pongo un ejemplo. En aquella selección sub-17 en la que estuvo Manfred Ugalde, un día vamos a un entrenamiento de esa selección que iba a salir hacia una competencia regional. Y cuando entregan la lista de los jugadores convocados, yo me fijo y hay 14 jugadores del Saprissa. Hay 7 de Liga Deportiva Alajuelense y creo que solo 2 más eran de otros equipos. Entonces, yo le pregunto a Cristian Salomón, digo, mire, don Cristian, ¿por qué hay solo jugadores de Saprissa? Inmediatamente reaccionó y me dice lo siguiente, no es así. Digo, ¿cómo no es así? Aquí dice que son de Saprissa. Me dice, sí, lo que pasa es esto. Yo sé por dónde va su pregunta. Y no es que nosotros fuimos a buscarlos al Saprissa. Fue que cuando llegaron a través del programa de selecciones regionales estos muchachos, Saprissa vino primero y se llevó a esos 14. La liga vino después y se llevó a 7. Entonces, claro, si esas son las visorías de nuestros equipos, estamos jodidos, porque entonces le aportamos al fútbol de la primera división 23 jugadores que la federación trae a través del programa de selecciones regionales, en lugar de aportarle como universo para hacer una selección 23 o 25 jugadores que cada uno de los 12 equipos de la primera división
traen de distintos lugares y entonces ahí sí, con ese escenario, ahí sí se puede formar una selección, pero nosotros lo estamos haciendo al revés. Pero, y aún, es más, le agrego una cosa, Reinaldo, yo tengo mis dudas de que eso le aporte al fútbol nacional, porque es como decía Gerardo, o sea, ¿dónde están, por ejemplo, esa generación maravillosa de Egipto? No llegaron todos a la selección nacional, ni siquiera uno podría decir que descollaron equipos nacionales. Pero eso yo creo que es normal. Los equipos también tienen que generar, por eso es importante que los equipos generen, porque aquí hay un tema muy, muy interesante. Al final, esto tiene que ver en mucho con la percepción de fútbol que tenga el técnico de turno. ¿A qué me refiero con esto? Usted ve en un equipo, llega un técnico y tiene un jugador que es titularísimo con él. Y quitan ese técnico y ponen otro, y el que llega siente a ese jugador. Es decir, son muy pocos los casos en un equipo donde un jugador es titular con cualquier técnico, a no ser que sea un equipo que tenga una planilla muy corta y no le quede de otra que poner el mismo 11. Pero de repente usted ve, vamos a ver, en Saprissa llega Justin a tratar de conseguir la clasificación, que al final la consigue, y entonces se le ocurre que Audrey David va a jugar como lateral izquierdo, un puesto que no desconoce porque ahí ha jugado con su selección, pero en Saprissa históricamente ha sido central. Igual, cuando Machado llegó a Saprissa en su momento, y al final en todos los equipos en los que jugó en Costa Rica, Machado fue central, cuando en la selección de Panamá siempre fue lateral derecho. Es decir, depende mucho de la perspectiva con que lo vea el técnico, y eso eso entonces implica que no todos van a llegar. Pero si usted tiene un universo donde estamos hablando de, póngale 25, estamos hablando de 300 jugadores para formar una selección, entonces eso es diferente a que usted tenga un universo de 23 jugadores. Ese es el punto al que yo voy. Pero hay varios factores con respecto a lo que es el tema central, ¿verdad? Efectivamente, la convocatoria y el partido contra Qatar, creo que lo dijimos. Usted ya dio otro punto. Me parece que a nivel de federación no hay tampoco esa figura de director deportivo que uno quisiera que, independientemente el técnico de turno en la mayor, que aquí pasan a cada rato técnicos mayores, pueda dar una línea. Eso no hay, entonces difícilmente puede haber una línea donde usted diga, bueno, vamos a utilizar a Luis Álvarez, vamos a utilizar a Reinaldo, descollaron en Egipto, y a esos dos les vamos a dar proyección, y además coordinarlo con sus clubes para que eso efectivamente ocurra. Pero dependiendo de el resultado de corto plazo, que es lo único que aquí importa, porque ya vimos además que Heredia hoy presentó a su nuevo técnico, Hernán Medford, ya de manera oficial, clasificado herediano, y usted dice, ¿por qué cambian de técnico? ¿Por qué no lo dejan terminar al que estaba? O lo mismo con Cartaginés, casi que se vuelan la cabeza del técnico que los clasifica después de no sé cuántos. Pero un paréntesis, y eso es lo que pasa por el corto plazo. Un paréntesis, Gerardo, lo de Heredia yo sí lo justifico en esta oportunidad, que el cambio se hiciera cuando se hizo. ¿Por qué? Porque entramos a un parón de un mes, ¿verdad?, en el campeonato, y cuando Heredia termine su participación en el torneo, sobre todo si hay gran final, y le van a quedar 2 semanas para preparar el próximo campeonato por esas cosas que se hacen en nuestro fútbol. Entonces, pero, claro, aprovechan este mes. Sí, claro, pero aquí es, ¿qué necesidad tenía Herediano de cambiarte de técnico? Que Jafet no puede con todo. Pero a eso vamos, justificable o no, vamos a ver, podemos decir que Jafet tenía 55 sombreros en el Herediano y entró un mes de parón y ocupa a alguien que se dedica a ser técnico, está bien, puede justificarse hoy, pero ese hoy, volvemos a lo mismo, es justificado porque todo se detuvo. Es decir, Cartaginés no cambió al entrenador porque yo creo que le salía al presidente muy caro pagarle la rescisión del contrato a Heiner, y entonces le pone 2 técnicos por ahí para incomodarlo. Pero bueno, volviendo a la convocatoria, el corto plazo, la falta de planificación, el tener el objetivo en el Bill Metal, 13 millones de dólares que ya los equipos se gastaron, y creo que la federación por ahí tiene una deuda también, nos tiene en esta situación. Pero si nos devolvemos 4 años atrás, es un poquito similar. Por lo menos Oscar Ramírez terminó el proceso y nos llevó al Mundial. Si nos vamos 8 años atrás, Pinto hizo lo que nadie creía, y bueno, también casi que termina un proceso completo y sigue adelante. Pero eso es lo menos. La generación de Costa Rica de jugadores que, digamos, en el tiempo se han mantenido más es la actual, ¿verdad? Los Brian, los Celso, el Joel, el Keylor, súmenle por ahí, y son los que nos tienen vivos en esta eliminatoria, porque si no estaríamos como Honduras ya viendo el partido por televisión, ¿verdad? Y el Mundial por televisión. Pero ahí
ahí es un punto interesante. ¿Qué aprende Costa Rica con ir al Mundial? Nada. O sea, porque cada 4 años, o sea, fuimos a Rusia. Pero puede aprender. Claro, puede aprender. puede Lo que pasa es que aprender. no se quiere. No hemos aprendido nada. De las 5 veces que hemos ido a la Copa del Mundo, no aprendimos nada. Porque cada 4 años estamos en Congo, salvo la selección del 2002, que clasificó sobrada. El resto de las selecciones han estado en su sobra. Bueno, la de Oscar, voy a defender que clasificó muy tranquilamente. No cambiemos el tema. No aprendemos. Porque, por ejemplo, Estados Unidos quedó eliminado de la Copa del Mundo de Rusia. Pero usted vio que hicieron un trabajo, o sea, sacaron un montón de jugadores nuevos, hicieron una selección joven, con mucha proyección. Clasificaron. Yo le voy a. No digo que sobrados, pero clasificaron. La liga es competitiva, la MLS, a nivel de la región, dominan al más grande que es México. En mi tesis, el gran problema es que nuestros dirigentes son. Yo no sé si ustedes saben de esto, pero yo soy de campo. Como los burros cabretoneros que decían, que les ponen una vaina aquí para que solo vayan en una dirección y no se extravíen. Nuestros dirigentes son así y ese foco lo tienen solo sobre el campeonato nacional. El gran problema es que el foco lo tienen solo sobre el campeonato nacional y de eso vamos a hablar cuando empecemos con el tema del formato del próximo campeonato. Pero ese es para mí uno de los grandes problemas, porque desgraciadamente aquí solo piensan en jugar el miércoles y jugar el domingo y que venga Saprissa y que venga la liga y entonces haga un poco de plata y Saprissa piensa en la liga y la liga piensa en Saprissa y eso es lo único que pasa por la mente de nuestros dirigentes. Entonces no hay un proyecto de desarrollo del fútbol. Por eso yo vengo insistiendo desde hace rato en que nuestros dirigentes se han vuelto expertos en dispararse en el pie. ¿Por qué? Porque no entienden que están metidos en un negocio y que los clubes y el fútbol se deben manejar como empresas. Agravado, Reinaldo, con que el torneo de cada 4 meses, porque no es cada semestre, nos puede dar un título, ¿verdad? La lotería de ganar un campeonato, y le ha pasado a muchos equipos que ganan un campeonato y hasta van para segunda al siguiente. Entonces, ese cortoplacismo que ya de por sí era de hecho, lo hicieron de derecho. Cada 4 meses puedo ser campeón. Tenemos un técnico hoy en Saprissa que podría ser bicampeón, vea qué curioso, pero no con el mismo equipo. Fue campeón con Herediano y ahora podría ser campeón con Saprissa. Creo que único caso en la historia, me parece a mí, en una magnitud de, póngale, 5 meses, 6 meses de diferencia. Lo que pasa es que también Reinaldo y Gerardo, yo creo que los dirigentes del fútbol de Costa Rica también tienen equivocado un concepto. Porque tienen muchos equivocados. Bueno, muchos, en cuanto al campeonato nacional. Porque el otro día escuchaba una entrevista con don Juan Carlos Rojas, el presidente del Saprissa, y decía que el torneo como se juega en Costa Rica es idéntico a como se juega en toda Latinoamérica, que en toda Latinoamérica se juega con fases finales y que por ejemplo en Estados Unidos todos los deportes de alto nivel se juegan con fases finales y que son emocionantísimas, y ahí es donde precisamente yo digo, o sea, ellos tienen equivocado el concepto, o sea, el torneo no se trata de que sea emocionante, no digo que no es un factor importante, claro, pero el torneo ante todo tiene que ser competitivo. ¿Por qué? Porque eso va a redundar o a incidir en el rendimiento, no solo del fútbol de Costa Rica, obviamente, pero digamos, a la hora de llegar a la selección, esa modorra que se ve en el campeonato nacional se traslada a la selección. Eso se refleja ahí exactamente. Entonces, es parte de lo que estamos hablando, de las cosas que habría que ir cambiando. Yo creo, para aterrizar, nada más un apunte con respecto a la selección y venir después de la pausa con el tema del campeonato, y que conste, yo al inicio tenía enormes dudas e incluso lo escribí en algún momento, que me parecía que el señor Luis Fernando Suárez no era el técnico indicado para la selección nacional por las circunstancias que se estaban viviendo. Nunca discutí su capacidad. Lo primero que señalé es que usted no clasifica 2 selecciones nacionales a un mundial si no tiene capacidad y tiene conocimiento y trabaja. Pero me parecía que las circunstancias de nuestra selección, de nuestro fútbol, se lo estaban comiendo.
de alguna manera él reconoció algo de esto en una conferencia de prensa cuando dio la lista para los 3 últimos partidos. Dijo que se encontró con una realidad que él pensaba que era otra. Y entonces tuvo que empezar, después de los primeros experimentos, tuvo que empezar a recomponer. Y de ahí vino el tema de los microciclos y vino el tema de incorporar a algunos otros jugadores jóvenes y demás, porque vio que no se iba para ninguna parte. Entonces, en esa línea yo creo que sí se ha logrado avanzar a pesar de lo atropellado que ha sido el proceso, y yo confío en que eso pueda dar algún resultado, si no para sacar el repechaje, por lo menos para el siguiente ciclo que le pueda deparar al país una selección, digamos, de respeto para encarar la próxima eliminatoria. El problema es que termina Luis Fernando Suárez y si no lo renuevan, se va. Viene otro, viene otro técnico y despedaza todo. Se lo pongo así, si Luis Fernando Suárez no gana el repechaje, que esperemos que sí, podríamos verlo en el Mundial con otra selección. Y no estoy atacando a don Luis Fernando porque he sido uno, creo, y don Reinaldo lo sabe, de los que más lo ha defendido. Y por supuesto, está clasificando y clasificó al repechaje a pesar de la dirigencia, a pesar del tiempo, a pesar del bajo nivel de los jugadores, a pesar del pésimo torneo, a pesar de su desconocimiento, porque ahí es donde refleja don Luis Fernando, y lo reconoce bien, que claro, él entendió otra realidad, pero si nos vamos al fútbol mundial, si nos ponemos a jugar lotería, entre 8 que Costa Rica pueda ser cuarto, puede ser incluso con esa generación, bueno, y lo está haciendo, y así se fue, ¿verdad? Entonces, casi no fue. El tema de Luis Fernando Suárez, no, pero esa es la lectura, es decir, usted quita El Salvador, usted dice Honduras, puede que sí, puede que no, pero usted apuesta por Costa Rica. De hecho, ahorita las apuestas le están diciendo que hay como un 80-20 contra Nueva Zelanda, es el repechaje de mayor distancia en apuestas en el mundo. Pero bueno, va más allá. Yo quisiera que don Luis Fernando se comprometa y se quede ya, ojalá, un proceso completo hacia el 2026, donde tendremos un mundial en casa. Es parte de lo que tendremos que ver. Vamos a hacer aquí una pausa. Volvemos en breve. Aquí estamos leyendo el fútbol a través de Tica Visión y a través de las redes sociales de Tica Visión y de deportescr.net. Radio, estamos con vos. Hola amigos de Tica Visión, les saluda Natalí Salas Guaitero. Soy productora y conductora del programa Venezuela 360 en La Voz de América aquí en la ciudad de Washington, D.C. Los invito a disfrutar del programa Venezuela 360 a través de Tica Visión, el canal joven de Costa Rica. Recuerda, la cita es aquí en Tica Visión, el canal joven de Costa Rica. Visión Radio. Hola, mi nombre es Kimberly Ramírez. Yo soy Mike Alvarado. Y queremos invitarlos al nuevo programa Entre Risas y Letras, un espacio en donde compartiremos ideas, sentimientos y experiencias, pero sobre todo mucho humor. Queremos que nos comparta cuál es la canción que más lo ha marcado o la ha marcado en esos momentos de tristeza, alegría, desamor, hasta las mismas borracheras. Todos los miércoles 7 de la noche por Tica Visión Radio. Los esperamos. Los esperamos. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico. Hola amigos de Tica Visión, soy Luis Galeano, director de Café con Vos. Quiero invitarlos a que nos sintonicen a diario a través del canal joven de Costa Rica. Gracias por su preferencia y recuerde que no hay mañana sin café. Es Café con Vos. Bien, seguimos aquí leyendo el fútbol a través de Tica Visión. Y ahora entramos a otro tema, pero que está
estrechamente vinculado con el que ya traíamos desde el arranque del programa. Porque, a ver, los dirigentes están metidos en un zapato en estos días y de hecho hicieron una asamblea y el tema quedó en el aire. ¿Cómo se va a jugar el próximo campeonato? Y no estamos hablando de la próxima temporada, sino el próximo campeonato, el del segundo semestre del presente año. Consideraciones. Normalmente nuestro larguísimo torneo de apertura, nuestro larguísimo torneo clausura, más bien el del primer semestre del año, termina alrededor de entre el 15 y el 20 de mayo. Ahora lo que terminó para esa fecha fue la primera fase. Falta toda la segunda fase que abarca lo que aquí se llama fase de semifinales, que en realidad tiene finales y final, son 4 fechas. Y si es necesario ir a una gran final, si la liga no gana esa segunda fase, entonces habrá 2 fechas más. Es decir, estamos hablando de que son 6 fechas las que faltan para terminar el campeonato. Entonces, aquí hay un primer tema, porque luego hay que darle un descanso de por lo menos 2 semanas a los equipos que están en esta segunda fase para que preparen el próximo torneo, algo que es irracional y científicamente es un desastre. Científicamente hablando es un desastre porque los jugadores después de una temporada deberían descansar un mes y luego hacer un mes de pretemporada, pero bueno, con nuestros calendarios no se puede. Y la otra cosa que se viene es que no tiene sentido jugar campeonato durante el Mundial, sea que se clasifique o no se clasifique. Es decir, ¿quién va a estar pendiente del campeonato nacional mientras se está jugando el Mundial? Entonces, el campeonato tiene que terminar antes de que empiece el Mundial. Y algunos han dicho que puede terminar después. El problema es que si termina después, estamos hablando de que termine el otro año. Y entonces, ¿cómo le hacemos con el campeonato clausura del próximo año? 2 apuntes ahí, porque Luis lo dijo bien ahora, que aprendemos de ir a los mundiales mayores. Nada. En el 90, campeonato desierto, precisamente porque clasificamos al mundial, a ese famoso verano italiano. Usted dice que no estábamos arrastrando ya 2 meses. Correcto. En el Usted calendario. dice que no se puede jugar el campeonato, clasifiquemos o no clasifiquemos. Aquí, en el 94, estábamos en plena final y el mundial en lo más y mejor en Estados Unidos. No aprendemos nada y seguimos sin aprender, porque entonces queda en vilo, dependiendo de lo que ocurra en el repechaje, el torneo próximo de la segunda mitad de este año, ¿verdad? Que sí o sí tiene que ser de 4 meses, sin tomar en cuenta, o espero que sí, lluvias, canchas en mal estado, estadios sin iluminación. 10 fechas de CONCACAF. CONCACAF, en fin, entonces seguimos sin aprender y 2 fechas FIFA. Porque las fechas seguimos FIFA sin de aprender. septiembre y de octubre ¿Cómo van a hacer, por ejemplo, los jugadores de la selección? Que no van a tener prácticamente pretemporada. No van a tener descanso. No van a tener ni descanso ni pretemporada. O sea, van a llegar con una recarga de partidos impresionante. Y por eso, si logramos si clasificar clasifican al Mundial, van a llegar reventados. La dicha es que FIFA mete ahí prácticamente un mes previo al Mundial, ¿verdad? Entonces se puede hacer como una mini pretemporada aprovechando ese espacio, digamos, de 2 semanas y 2 semanas para jugar un par de partidos o una cosa así. Pero estas barbaridades no deberían ser. Pero el ritmo sigue sin ser el mejor. No, para allá o para acá, con descanso sin descanso, el ritmo no es el mejor. Ese mes que usted habla, Reinaldo, que FIFA, los equipos debería para ser partidos de de fogueo. preparación, no para hacer pretemporada. Claro, lo que pasa es que va a quitarle el ritmo a los jugadores. Estamos claros todos en que con los 13 millones de dólares en el bolsillo no importa cómo le vaya a la selección en Qatar. Así ha sido históricamente. No, pero ese también es otro error. A ver, en Brasil, los 2 partidos subsiguientes le sumaron mucho a esa cuenta. Claro. Es decir, en Brasil se trajeron 14 millones cuando la premisa era, creo que 8. 8. Entonces, vea la gran diferencia de la que estábamos hablando, porque cualquiera dice, no, hombre, son 2 partidos más. Sí, 2 partidos que representaron en 2014 6 millones de dólares. No tengo el dato de no tengo aquí a mano el dato de cuánto representan en 2022, pero si estamos hablando de 13 millones para la primera fase, estamos hablando de que de pasar a un partido más en la siguiente fase, en la fase de eliminación directa, cuidado si no estamos hablando de 4 millones de dólares más. 4 millones Entonces, de dólares más. claro, el asunto no es tan simple como que no importa porque de por sí tenemos 13 millones. Dato al margen, y estamos hablando del formato del torneo y del campeonato. Vamos con un asistente arbitral al Mundial, ¿verdad? Cosas que a nadie le importa. Desde el año 2002 no llevamos un árbitro central
Entonces a nadie le importa el desarrollo del arbitraje, a nadie le importa el desarrollo de ligas menores. Con plata o sin plata, yo entiendo a Reinaldo lo que dice de que si nos va bien en el Mundial, ganamos más plata. Pero es que ahorita estamos tan hipotecados con los 13 millones de dólares que no importa ya de verdad lo que pueda pasar. Ahora lo que importa es ganar esos 13 millones de dólares porque hay que pagar. Tan importa, repito, que el torneo está en vilo, puede ser de 16 fechas. Yo no sé, el otro día lo discutíamos planeando el guión para hoy. Yo digo, jueguen las 16 fechas, divídanlos en grupos y el que quede de primero es el campeón. Pero esa necesidad, que yo también entiendo, tiene que ver con el pago de las televisoras por derechos, de que haya semifinal, de que sea premio con patrocinadores o final. Pero eso a las televisoras no les sirve. Eso a las televisoras no les sirve. El mundial, y le voy a decir, los derechos. Ustedes saben que yo manejé ese tema en un canal, no teníamos los equipos más grandes en aquel momento, pero teníamos equipos y aquí hay un tema muy importante que hay que considerar. Eso de que a las televisoras es a las que les interesa jugar esa cantidad de partidos no sirve, porque entonces usted empieza a atropellar, usted empieza a tener que programar partidos en horarios en los que la gente no los puede ver. Usted no tiene buenas audiencias. Entonces eso repercute en las ventas y entonces es un efecto contraproducente. Pero aparte de eso también, usted para ir a sacar 3 partidos el mismo día tiene que mover a todo su personal. Entonces es una locura. Es decir, hay una serie de consideraciones que no son ciertas que se han manejado alrededor de este tema. Aquí debe haber un orden, debe haber un campeonato ordenado en el que los partidos se jueguen en días oportunos, en horarios oportunos, para que la gente los pueda ver. Ustedes lo vieron, se estaba jugando el clásico en un canal y en otro canal había un partido, creo que de Guadalupe. ¿Quién estaba viendo ese partido de Guadalupe? Entonces, seamos serios, eso a las televisoras no les sirve. Lo que pasa es que nadie lo ha querido entender. Pero la falta de planificación nos tiene así, repito. Estamos esperando el 14 de junio, después de las 2 de la tarde acá en Costa Rica, para ver cómo jugamos el otro torneo. Y lo peor aún, no solo ese, es que el otro ni siquiera se sabe. Del otro ni siquiera se ha discutido. De la primera parte del año 2023 ni siquiera se ha discutido. Pero es que ese no se va a discutir, porque ese va a ser igual que los anteriores, igual que este que está terminando, porque van a decir, no, ese empieza en la segunda semana de enero y no hay ningún problema. Vamos con ese y terminamos en el plazo que da CONCACAF y vamos a Copa Oro y seguimos en lo mismo. Es decir, ahí no hay ninguna discusión. Entonces a nadie le interesa el formato del torneo, a los que deberían de interesarles, a los dirigentes, a los jugadores, a los técnicos. ¿Dónde están las asociaciones de jugadores? Bueno, yo incluso he planteado muchas veces lo siguiente. El fútbol de Costa Rica, la primera división, se compone de 12 equipos. 8 de los cuales son equipos, por llamarlos, entre comillas, pequeños. Esos son los equipos que básicamente, ahora por ahí don Juan Carlos Rojas también defiende esa tesis, que dicen que ese es un campeonato maravilloso. O sea, ellos pintan el campeonato nacional como una maravilla, porque incluso un día de estos escuchaba a unos colegas diciendo que a la última fecha de la fase de clasificación había 10 de los 12 equipos disputando algo, fuera clasificación a la segunda fase o fuera descenso. Solo había 2 equipos que ya estaban totalmente claros, que era Alajuelense y Santos. Uno no clasificó y el otro ya era ganador de la primera fase. Pero entonces, ¿hasta dónde ha llegado nuestra mediocridad de decir que eso es competencia? Eso no es competencia. Pero ahí volvemos a lo que usted el rendimiento es malo, porque el rendimiento es malo. Claro. Usted lo planteaba en el primer bloque. Aquí se está confundiendo que el campeonato pueda ser emocionante con que pueda ser bueno. Bueno, es tan emocionante que todavía no sabemos si va a prosperar el reclamo de San Carlos. Lo digo al margen y con sarcasmo. Es decir, esa es la falta de seriedad de nuestros dirigentes que también tuvimos en el semestre pasado, que definen reglas y si no les gusta o si les cae mal a ellos, buscan cómo romperla, ¿verdad? Fuera de la cancha, porque en la cancha no lo lograron. El error que cometió San Carlos es de San Carlos y punto. La liga se avivó, ganó unos puntitos de más, se puso el líder en esa vez que hizo el reclamo y punto, no hay nada más que discutir. Pero esa mediocridad que dice Luis, y que lamentablemente también lo hemos señalado muchas veces en las columnas de deportescr.net, yo a veces pienso que la prensa comenta el calor del juego.
como un fan más, y está bien. En algún momento, nosotros que nos ha tocado prensa escrita, algún dirigente me reclamaba, es que vos pareces de determinado equipo por la forma en que escribís. No, hay que ponerle emoción, yo entiendo que hay que ponerle emoción, pero es diferente a hacer un análisis objetivo de que el rendimiento, por ejemplo, de este torneo es pésimo, de que se clasificó con puntos menores, con puntajes menores a torneos anteriores. El anterior fue peor que este. Bueno, entonces ya va un año completo de eso. Incluso, por ejemplo, el otro día escuchaba a don Juan Carlos Rojas también decir que una de las soluciones para hacer un campeonato más corto en cuanto a fechas, porque Reinaldo hizo el ejercicio, son 56 fechas. 56 fechas más la Supercopa son 57 fechas. Bueno, don Juan Carlos Rojas planteaba el hecho de que para hacer un campeonato con menos cantidad de fechas, 8 en total, decía don Juan Carlos, había que eliminar 2 equipos. Y ya se había logrado el acuerdo con los presidentes de los clubes de hacer se había establecido que a partir de la próxima temporada iba a ser de 10 equipos. Correcto, ya lo habían aprobado. Pero se lo trajeron abajo. Se echaron para atrás y se lo trajeron abajo y decía don Juan Carlos, ya no se puede hacer. En ese momento ya no es factible hacer eso. Y entonces uno dice, hey, pero entonces, o sea, aquí hay equipos, seamos sinceros, aquí hay equipos en la primera división que están vegetando, que no tienen iluminación, que no tienen un estadio propio, que no tienen afición. Entonces, ¿qué están haciendo en primera división? ¿Qué le podemos pedir a don Juan Carlos Rojas, que le puso nota a su gestión en Horizonte Morado de arriba del 8%, del 1 al 10, le puso un 8, le puso casi que un excelente a la gestión deportiva en promedio de lo que ha sido el Deportivo Saprissa en la gestión de Horizonte Morado, que sabemos además es una gestión pobre. Pero bueno, eso puede ser un tema. Pero es decir, nadie le entra a ese análisis a la hora de plantearse cómo debe ser nuestro campeonato. Imagínense ustedes que hace 3 años el Consejo Director de la UNAFUT le dijo a la Asamblea, señores, debemos hacer una temporada de 38 fechas para que esto se ordene. Y no quisieron. Ahora, yo no estoy de acuerdo con esa tesis. Es decir, yo he defendido la tesis de que deben haber 10 equipos en la primera división. Que eso va complementado, ahí tengo una diferencia. Yo digo que tiene que ser de 16, pero puede ser para otro tema. Lo que pasa es que yo lo que planteo es que una sola liga maneje todo el fútbol federado y entonces que se hagan 3 campeonatos con los mismos 30 equipos, de 10 equipos cada uno, una primera división, una liga de ascenso, que sean profesionales y una liga que sea semiprofesional, que sea intermedia, un paso entre el fútbol aficionado y el fútbol profesional, de manera que entonces eso libere. Si se hace eso y se hace un torneo a 4 vueltas, entonces simplemente ahí tendríamos 36 fechas y se resuelve el problema. Opciones hay, lo que pasa es que no se quiere trabajar sobre eso y ahora tienen esta bronca que es cómo va a ser el próximo campeonato, porque ojo, insisto, Liga CONCACAF son 10 fechas las que tienen que reservar y aquí yo creo que los dirigentes cruzan los dedos para que eliminen a los equipos costarricenses rápido, pero no va a ser tan fácil, porque en Liga CONCACAF en 3 ediciones Costa Rica llegó a la final. Es más, hubo una final costarricense cuando clasificaron la Liga y Saprissa a la final. Y, no, 2004, Liga 2005. CONCACAF. Liga CONCACAF. Bueno, hace poquito, las de ahorita en Centroamérica. Y ahí tienen una situación. Entonces, Santos llegó a la final, Herediano llegó a la final y la ganó. Entonces, las 10 fechas, contando la ronda preliminar que la juega Costa Rica 3, van a tener que dejarlas descubiertas y probablemente se van a ocupar las 10 fechas. 10 fechas. Y ya dije, fecha FIFA de septiembre está vigente, fecha FIFA de octubre está vigente. Entonces, más suspensiones posibles de partidos. ¿Cuántos espacios quedan para ese campeonato? Pero, repito, Reinaldo, hace más de 20 años también se dijo que había que eliminar de los estadios aquellas fosas que quedaban, ¿se acuerdan? Que dividía gradería la de con Cartago, cancha. La que había en el Rosado del Cordero. Casi que en eso se avanzó, pero eso iba de la mano con que había que tener iluminación en todos los estadios y ya vimos que la semana pasada esto no se pudo cumplir porque se juega a las 3 de la tarde y no había iluminación y llovió y se puso oscuro, ¿verdad? Habían dicho que los equipos, si no tenían iluminación en su cancha principal, tenían que inscribir una cancha alterna que tuviera iluminación. Nadie lo aplica. Esa norma. Nadie lo aplica. Aparte de que cambian de cancha alterna, también como cambiarse de técnico. Y lo digo así porque aquí cambian de técnico en la mañana, en la tarde y en la noche. Aquí hemos visto técnicos que estaban en la tarde con un equipo y en la mañana estaban con el otro, ¿verdad?
Entonces, sí, esas son las cosas de fondo que al final, bueno, más allá del formato, deberían de Y definirse. eso a la multipropiedad de equipos, por ejemplo, Claro. también. Claro. Lo de Johnny Chávez cuando pasó de Santos a Pérez Celedón, Luis Marín. lo de Luis Marín cuando pasó de Santos a Herediano, lo de José Yácone cuando pasó de Pérez Celedón al Herediano. Y sí, esa es la realidad que tenemos. Entonces, si esto no se ordena, no vamos para ninguna parte. De esto vamos a seguir hablando, porque obviamente el tema queda sobre el tapete porque no se ha tomado una decisión y se está a la espera de no sé qué para resolverlo. Lo cierto del caso es que De ir al Mundial, de eso se está a la espera. ayer ya ascendió el Municipal Punta Arenas. Hay mucha euforia, vimos muchos aficionados el Punta Arenas FC, que no es el Municipal Punta Arenas, que desapareció. Después de 8 temporadas regresa Punta Arenas FC a la primera división y yo veo mucha euforia. E insisto, vimos muchos aficionados en los últimos partidos del equipo, tanto en casa como de visita. Pero yo tengo una serie de interrogantes. Conste, me gusta que Punta Arenas esté en primera división, pero tengo una serie de interrogantes importantes en relación con cómo va a ser el desarrollo de ese proyecto. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué se aprende de ir a segunda división? En algún momento cuando Cartaginés descendió en los 80, alguien dijo, no sé quién fue, si fue Hernán Morales o Pilo Andon, desconozco, o Javier Rojas, hablaban de las aguas purificadoras de la segunda división. Aquí nadie se purifica, aquí cualquiera va a segunda y regresa y nadie se purifica y en un año vuelve a descender. Lo digo ¿por qué? Porque la euforia que vimos ayer de Punta Arenas FC, que creo que a todos nos gusta ver a Punta Arenas, a un equipo de Punta Arenas, digámoslo, de Lito Pérez, un equipo central, exactamente. A todos nos gusta en primera, como a todos nos gusta ver a un equipo de Limón, ojalá en primera también, pero no se aprende nada. La euforia puede ser que hasta ayer terminara y que eso sea lo más que veamos. Ojalá que no, quiero equivocarme, porque nos sirve que Punta Arenas tenga para el fútbol nacional buen rendimiento, que haya buena planificación. Ahorita podemos hablar de algunos de esos factores que lo llevaron a ascender. Creo que hay una buena planificación en la parte deportiva, en quienes dirigen el proyecto deportivo, pero uno quisiera que no se vayan con la euforia de que como ascendimos, ahora hay que ser campeones, ¿verdad? Porque también a los dirigentes a veces se les olvida y después de 3 fechas quitan y le cortan la cabeza. Bueno, Yo no estoy seguro de que haya sido el resultado de planificación, pero ya podemos... Vea el hablar de ejemplo, eso. por ejemplo, el más reciente, de Guanacasteca. Por ejemplo. Esa misma, ese mismo fervor, esa Jicaral misma mismo. ambición, Se esa dio. misma ilusión Se dio hace 2 años. Jicaral mismo. No, hace un año. Hace un año. Jicaral mismo. Y hoy están, bueno, Guanacaste estuvo peleando el descenso hasta la última fecha. Hasta Pero la vea, última fecha. por eso que yo digo que no estoy seguro de que sea un tema de planificación. Vamos a ver. Vea Punta Arenas. ¿Cómo se arma Punta Arenas? Lo toman los hermanos Medina, toman el control del equipo, que lo tenía Alejandra Ordóñez. Perdón, ya llevan 3 o 4 cambios de administración en poco tiempo. Sí. Es un equipo joven. Sí, pero esta... Y Alejandra sigue siendo dueña. Esta es la última. Yo no entiendo eso, porque aquellos dicen que son dueños, pero yo entiendo que lo que tienen es en administración del equipo, de manera que seguiría siendo de Alejandra. Ahora, el asunto es este. Usted decía, hay planificación. Bueno, no es producto de la planificación. Primero, ellos cuando empezaron a hablar de planificación, hablaron de que el proyecto estaba para ascender en 2 temporadas y ascendieron en 1. Cualquiera diría, maravilloso, pero ojo, se habla mucho, por ejemplo, de la participación de los jugadores que Horacio Esquivel llevó de Limón hacia el otro puerto, pero eso fue simplemente porque Horacio los conocía y los llevó. Es decir, ahí no hubo una planificación, digamos, a nivel de la gerencia deportiva que dijera, este es el perfil de jugadores que ocupo. Horacio los conoce, los lleva, le rinden porque sabe trabajarlos, pero eso no responde a una planificación. Ahora, la otra cosa, planificación. ¿Qué tiene Punta Arenas FC en ligas menores? ¿Qué tiene realmente en ligas menores para partir de ahí con una estructura? La otra cosa es, ¿cuánto realmente están dispuestos a invertirle estos personajes al equipo? Porque hemos visto cualquier cantidad de casos en los que llega gente diciendo que le va a meter y al final aquello termina en un fiasco y echan a perder el proyecto y hasta ahí llegó. Entonces, por eso dije yo, tengo muchos signos de interrogación en relación con
cuál va a ser el futuro de esto. Y la otra cosa muy importante, esa euforia de los aficionados, y sí, ahí está, pero ¿qué es lo que pasa? Sí, yo recuerdo partidos con el Lito Pérez vacío. Yo recuerdo partidos en primera división con el Lito Pérez vacío. Y recuerdo partidos en el Lito Pérez contra Saprissa y contra la Liga con una alta presencia de uniformes de Saprissa y con una alta presencia de uniformes de Liga Deportiva Alajuelense y sí, presencia de uniformes de Punta Arenas, pero ¿en qué porcentaje? Antes de la intervención de Luis, corrijo la parte de planificación, por lo menos en la visión a nivel deportivo. Es decir, me parece que llevar nombres correctos como Henry Duarte en la gerencia deportiva, como Horacio Esquivel, que creo que también merecería un capítulo aparte, como técnico, creo que es uno de los serios, y que impone ciertas condiciones. Ayer hablaban mucho de la disciplina, de una visión. Ya, por ejemplo, Henry Duarte hablaba de que van a ir a traer 5 jugadores. Entonces, creo que hay una idea. Si me retracto con el tema de planificación. Un dato importante, ¿verdad? Horacio es psicólogo de profesión. Pero ojo, perdón, que nos vamos al lado del frente que tiene más infraestructura, que tal vez haya más planificación con Carmelita, y ya vimos que dejaron ir un proyecto cuando también lo tuvieron en primera. Los mismos dueños actuales ya han pasado algunas temporadas en segunda, creo que son 2 o 3. Y a pesar de que hay tal vez más planificación, siguen cometiendo los mismos yerros, ¿verdad? A nivel de jugadores. De hecho, uno de sus jugadores es estrella hoy en Punta Arenas, ¿verdad? De una temporada a otra. Siguen cambiando entrenadores, como cambiarse la camiseta. Entonces, ahí es donde vuelvo al tema que hablaba ahora de la primera división, del corto plazo. Ojalá que esto de Punta Arenas no sea de corto plazo, ojalá que tengan esos 5 jugadores, ojalá que estos 2 años que se volvieron uno no los hagan enloquecerse, que lo inviertan en primera también. Todos piensan en llegar a primera división para cobrar más por los derechos de transmisión y no hacen nada más. Negocio. No, es que eso no es negocio, porque los derechos de transmisión, no importa cuánto les paguen, no alcanzan para mantener un equipo en primera división. No alcanzan. Y esa es la parte que no entiende. Y además usted no tiene un plan, una planificación estratégica de qué es lo que va a hacer en primera división. O sea, si usted se sube a primera división con la mentalidad de que voy a cobrar más por derechos de transmisión, está listo. Porque a la vuelta de un año se puede ir. Y pudo haber negociado un contrato de 3 años con una televisora X con una millonada, pero ahí si a la vuelta de un año se fue a la segunda división y se acabó el contrato. Entonces, esas son las cosas que a uno le preocupan. Yo le decía a Reinaldo el otro día que una de las cosas que yo sigo pensando es que el fútbol de Costa Rica es muy polarizado. Es decir, en Punta Arenas usted ve ahora en segunda división el estadio lleno. Claro, el equipo está ganando y llevó todo el año ganando. Y claro, por supuesto, entonces el porteño va al estadio porque su equipo está ganando. Pero cuando llega a la primera división y pierde 2, 3, 4, 5 partidos, ya no vuelve al estadio. Además de... Y es un punto que yo sostengo, en Costa Rica la afición también está muy polarizada. Hay muchos sapricistas, hay muchos liguistas en este tipo de zonas, en Limón, en Guanacaste, en Punta Arenas, incluso... Que en segunda, como el equipo no juega contra la Liga, no juega contra Saprissa, se pone la camiseta del equipo local. Pero llega a primera y no. Llega a primera se pone la otra camiseta. Por supuesto, entonces ahí es donde empiezan las congojas, porque, claro... Reitero, es muy bonito ir al estadio cuando el equipo está ganando, porque usted sabe que va a ganar todos los partidos. Pero cuando llega la primera es otra realidad. Sobre todo y entonces ahí el aficionado abandona el equipo. Este equipo de Punta Arenas que gana además sin necesidad de final, ¿verdad? Digamos que tiene un equipazo en segunda, llega con un equipazo a primera. Pero Guanacasteca también lo hizo. ¿Y en qué paró el equipazo ese? Lo desarmaron al final de la apertura, porque entonces metieron ahí un negocio con un representante de jugadores y ese representante de jugadores quiere mover a su gente y demás, y entonces se acabó el plan. Ese es un muy buen tema para otro programa. No, sí, claro. Y yo tengo información muy interesante en relación con esto. La clave sigue siendo planificación, no solo de los equipos. La UNAFUT, ¿qué piensa del nuevo inquilino? Ya la UNAFUT le presentó que se ocupa en primera, o realmente van a cumplir lo que dicen los reglamentos de lo que se ocupa en primera. Pero eso a nadie le interesa. El Lito Pérez, y no lo que le puedan hacer a la cancha y lo de la iluminación, pero el Lito Pérez como estructura tiene las condiciones para albergar partidos de primera división. Yo tengo serias dudas. Había un dinero por ahí que no se ha utilizado, me parece. ¿Cuánto tiene una gradería cerrada? ¿Cuántos años tiene de tener una gradería cerrada? Desde que estaba en primera división y pasaron 8 años. O sea, hace más de 8 años. Entonces, y no han resuelto eso, pero ya están de vuelta. Entonces, esas son las cosas que a mí me inquietan pensando a futuro en cómo se tiene que manejar esto. Se nos acabó el tiempo, señores. Nos detenemos de aquí hasta el repechaje, entonces.
Es lo único que importa ahorita. No, no, el fútbol se detiene de aquí al repechaje, nosotros volvemos en 8. Exactamente. Amigos de Ticavisión, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Recuerden que este programa queda en las redes sociales de Ticavisión y queda también en las redes sociales de deportescr.net y nos pueden poner comentarios en ambos frentes para que puedan compartir con nosotros. Gracias, hasta la próxima.